Así que vamos inmediatamente a ir al libro de Marcos, su capítulo 10. El verso 40 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el 41, perdón. Cuando lo oyeron los 10, comenzando a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que tienen por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, te glorifico en este día, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por estas palabras que hemos leído. Te doy gracias por cada uno de los que están ahí, Señor, para recibir esta palabra que tú has puesto en este día. Te ruego que sean palabras, Dios mío, que vengan desde los cielos a través de tu Espíritu Santo y que me use como canal solamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Estoy contento, hermano, amén. Le doy gloria al Señor por todas las cosas que están sucediendo, porque Dios tiene control, porque Dios obra, amén, a favor de su obra, de su pueblo, de su ministerio, para engrandecer su nombre, amén. Todo lo que hace el Señor a través de nosotros es para engrandecer. Amén, hermano. A medida que nosotros vemos, gloria al Señor, nuestra trayectoria, que vemos, aleluya, el caminar, el transitar de todos los cristianos, gloria al Señor, en el Evangelio. Y no tan solo en el Evangelio, sino en el mundo. Todas las personas que nosotros vemos que tienen posibilidades de alcanzar una posición y se le brinda la oportunidad, pues inmediatamente ellos, gloria al Señor, optan por la mayor. No quieren una posición menor, entiéndase menor, donde usted tenga que ayudar a servir, usted tenga que ser mandado por otro, sino que todos queremos la posición donde sea la posición de mando, la posición que todos ejerzamos la autoridad, que todos se nos dobleguen a nosotros. Es la posición que nosotros todos anhelamos. Ninguno, hermano, vamos a ser sinceros, ninguno nos vamos a sacar de esta. Todos anhelamos la posición de mando. Todos anhelamos estar en la cúspide. Todos queremos ser la persona que tenga el poder a cargo. Todos queremos ser la persona a la cual todos le rindan cuenta. Pero nosotros mismos no queremos rendir cuenta a nadie. Gloria al Señor. Y vemos que en el mundo las cosas son así. Todo el mundo quiere ser el primero. Todo el mundo quiere ser la persona de atención. Si llegamos a una fiesta, queremos ser la persona de interés en esa reunión. Oh, bendito Dios. Todo lo que vemos en la trayectoria de nuestra vida, cristiana y no cristiana, vemos que el interés del hombre, aún en cualquier institución, llámese religiosa, social, económica, de estudio, académica, no importa, cualquiera que sea la situación donde hayan posiciones, nosotros vamos a querer la posición de mando, la posición de autoridad, la posición donde nosotros, gloria al Señor, estemos por encima, donde lo que nosotros digamos se nos respete. Todos vamos a querer la posición donde todas las personas que estén ahí tengan que rendirnos cuentas a nosotros y que ellos nos sirvan a nosotros. Vemos un caso muy particular y penoso, lamentable, vergonzoso de los políticos de todos los países del mundo. Y hablamos esta palabra con autoridad porque todos los políticos del mundo actúan de la misma manera. ¿Por qué actúan de la misma manera? Y puedo encerrarlo a todos. Puedo generalizar en este tema, gloria al Señor. No es común en mí generalizar, pero en este tema vamos a generalizar porque todos los políticos hablan de lo mismo, prometen lo mismo, pero al final ellos, en vez de constituirse servidores públicos, ellos quieren que el público les sirva a ellos. Lamentablemente, a veces en el pueblo del Señor, en la grey del Señor, estas cosas siguen sucediendo de la misma manera. Vemos en el caso que leímos, gloria al Señor, en el libro de Lucas, vemos que Jacobo y Juan dice que se acercaron a Jesús en secreto y le dijeron: Señor, queremos hacerte una petición. Bendito sea el Señor. Estas personas habían visto los milagros del Señor. Estos dos discípulos habían visto la misericordia de Dios. Estos dos discípulos habían palpado el amor de Dios y habían escuchado de la boca de Dios cuando Jesucristo decía que Él vino para darse en sacrificio por la humanidad. Ellos habían escuchado que Jesús decía que Él no vino para ser servido, sino para servir.
Ellos habían escuchado cuando Jesús se quitaba lo que tenía para darlo a los pobres, gloria al Señor. Pero ellos no habían entendido el llamado del Señor. Eran de los 12 discípulos, pero no habían entendido el llamado que el Señor le hace a todo cristiano, a todo cristiana, toda persona que le está sirviendo, toda persona que dijo, sí, yo te acepto, toda persona que dijo, Señor, recibo tu sacrificio, recibo tu sangre, perdóname. Toda esa persona, de igual manera como estos 2 discípulos, han recibido las instrucciones del Señor, han recibido el llamado, la guianza de nuestro Dios. Pero no todos hemos entendido, gloria al Señor, cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Cuál es el propósito general de nuestro Señor para todos los escogidos. No todos hemos entendido que el llamado de Dios es muy diferente a nuestros deseos. Es muy diferente a lo que nosotros tenemos como concepto de llamarnos cristianos, de ser líderes, de ser, aleluya, parte de un grupo religioso o de una congregación o de un trabajo. Jacobo y Juan vivieron, caminaron, anduvieron con Jesús. Podían ver físicamente al Maestro, al Dios hecho carne, gloria al Señor, manifestado a la tierra. Ellos pudieron ver todo lo que Jesús mostraba con sus hechos, más que con sus palabras, cuál era la voluntad del Padre y qué era lo que Él vino a mostrar como reino de Dios aquí en la tierra. Porque sabemos que cuando Jesús comenzó a hablar, la primera palabra que Él comenzó a decir cuando se instituyó su ministerio fue: arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado, gloria al Señor. Vemos que esta persona, estos 2 discípulos, caminaban con Jesús, pero no habían conocido a Jesús. Estaban viendo lo que Jesús hacía, pero no estaban entendiendo cuál era el mensaje que Jesús estaba llevando con esta palabra. Con la vida que Jesús llevaba, estos discípulos que caminaban con Jesús, que andaban con Jesús, no habían podido percibir cuál era el verdadero propósito del llamado que Jesucristo le hizo. Los 12 discípulos tuvieron un llamado directo de nuestro Señor. Los 12 discípulos fueron interceptados por el Maestro, fueron llamados, fueron escogidos por el Maestro para que anduvieran con Él en su ministerio, para que anduvieran ejerciendo de ayuda en el ministerio de Jesús. Y vemos que no entendieron cuál fue el propósito del ministerio de Jesús, porque el ministerio de Jesús no se basaba en ejercer autoridad. El ministerio de Jesús no se basó nunca en demostrar que Él tenía poder. El ministerio de Jesús nunca se lo dio a demostrar a los discípulos que era intencionado de recibir alabanza, de recibir gloria, de recibir reconocimiento. El ministerio de Jesús, vemos, gloria al Señor, a través de la historia, a través de la Biblia, vemos que la Biblia nos narra que Jesucristo, cuando hacía un milagro, Él le decía: vete y no lo cuente a nadie, vete ante los sacerdotes, muéstrate, pero no cuente quién te lo hizo, vete, mujer, aleluya, y no peques más. Nunca decía: dame gloria, dame honra, ve, dilo, di que yo lo hice, di que yo lo hice. No, Jesucristo quería demostrar que Él vino a servir y no para ser servido. Estos 2 discípulos, al momento de hacerle esta petición a nuestro Maestro, que lo llaman aparte, habiendo 12 discípulos, ellos no estaban enfocados en la necesidad que había en el pueblo. Habían perdido el enfoque de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba caminando, enseñando la palabra. Jesús andaba día tras día, gloria al Señor, donde estaba la necesidad llegaba, resolvía y se iba a seguir buscando donde había necesidad, porque Él entendió el propósito del cual Dios le envió a la tierra, que fue para servir a la humanidad, para mostrar el reino de Dios a los hombres, que no era conforme a la voluntad de los hombres, que no, este reino que Dios vino a manifestar no era un reino terrenal. Por tanto, los discípulos no habían entendido, ellos no captaron que el poder que Jesús ejercía no era el poder que el hombre quería manifestar. Estos 2 discípulos le dicen: Jesús, queremos pedirte algo y queremos que tú nos lo concedas. Eran hermanos. Estos 2 hermanos se pusieron de acuerdo, gloria al Señor, para pedir algo en contra del mismo llamado que el Señor le hizo. A veces nosotros somos llamados por el Señor, somos tocados por Dios. A veces tú y yo somos instituidos por Dios en una posición. A veces tú y yo somos instituidos por Dios, aleluya, en un cargo. Pero se nos olvida con qué objetivo se nos dio a nosotros ese cargo. Se nos olvida con cuál fue el propósito que a ti se te ungió en ese cargo. Se nos olvida cuál fue, gloria al Señor, el llamado y la enviación que a ti se te dio para que ejerciera en el ministerio o en el cargo que a ti se te entregó, gloria al Señor. A todos los discípulos el Señor algo le decía cuando los llamó. Le dijo: ven que te voy a hacer pecador de hombre.
ven que te voy a llevar a las naciones. Pero nunca le dijo, ven que te voy a poner para que te sirvan. No le dijo a ninguno de los discípulos, ven que te voy a hacer rey, ven que te voy a hacer grande, ven que te voy a poner en una silla grande, ven que te voy a hacer esto. No, le dijo a todos, tienen que estar listos para padecer lo que el Hijo del Hombre va a padecer. Tienen que estar listos para sufrir lo que el Hijo del Hombre va a sufrir. Porque el llamado de nuestro Dios, el llamado que Dios te hizo, la institución que se te dio a cargo, lo que sea que se te haya entregado, no se te dio para que tú ejerza el poder, sino para que tú entiendas que fuiste llamado para servir y no para ser servido. Frecuentemente vemos que los líderes, los grandes, gloria al Señor, predicadores, los grandes músicos, los grandes adoradores, los grandes maestros, las personas que tienen el llamado para exhortar, vemos que ya se le olvidó el enfoque, que fueron llamados para ir a hacer un servicio de parte de Dios para su pueblo, para la iglesia, y no para que la iglesia les sirva a ellos. Ahora dicen, si yo no tengo un hotel 5 estrellas, yo no voy para esa iglesia, yo no puedo predicarte si no me da una X cantidad. Ahora ellos dicen, ahora se le olvidó que fueron llamados, que Dios les dio ese don para que lo ejerzan, gloria al Señor, para el pueblo, no para que el pueblo trabaje a favor de ellos. Oh, gloria al Señor. Vámonos, gloria al Señor, para corroborar lo que estamos diciendo. Oh, gloria al Señor. Vemos que los discípulos, gloria al Señor Jesucristo, querían que todos se postraran ante ellos. No querían servir, querían ser servidos. Querían la posición grande, decían, Señor, queremos que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor le dice, esta petición yo no puedo concedérsela. De cierto que ustedes van a beber la copa que yo voy a beber y van a padecer los padecimientos que yo voy a padecer. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda está en la sola potestad del Padre otorgarlo y no es a vosotros. Por eso vienen los versículos que leímos, donde el Señor le dice, gloria al Señor, lo que el hombre ha conocido, lo que el hombre maneja, lo que el hombre conoce como poderío, liderazgo, gloria al Señor, supremacía, es de que cuando a ti se te pone en una silla a gobernar, a dirigir algo, entonces tú entiendes que todos los que están ahí tienen que servirte a ti. Error. El Señor Jesucristo, con su amor y su paciencia que tiene para hablarnos a nuestras vidas, así como estamos hablando en esta noche, con amor y paciencia, con amor y ternura, nos dice, hijitos míos, en el mundo conocemos que cuando los gobernantes y a los que dirigen las ciudades se le ponen en la silla para que gobiernen, ellos entienden que el pueblo debe dirigirse para servirle a ellos. Y así ellos actúan. Cuando se le pone un cargo para beneficiar al pueblo, ellos entienden que tienen autoridad y ejercen esa autoridad sobre el pueblo. Pero dentro de ustedes no va a ser así, dijo Jesús. Dentro del pueblo de Dios no es así. Sabemos que es lo normal, sabemos que es la costumbre que tiene el hombre, de que cuando se le da una posición ejerza poder, ejerza autoridad, que manifieste que él es el que puede, que manifieste que él es el que tiene el poder, la autoridad, que él es el que manda, que él es el jefe. A todos nos gusta que nos digan jefe, boss, señor, sí, lo que usted diga, a todos nos gusta, pero el Señor lo está enseñando y en esta hora, gloria al Señor, nos está diciendo, entre ustedes, mis hijitos, que no sea así. Porque es lo que el mundo manifiesta, porque es lo que el hombre natural conoce, que cuando se le da una posición quiere ejercer autoridad sobremanera sobre su subalterno. Pero dentro del pueblo del Señor estamos también manifestando esa mala costumbre. Estamos viendo que ya los pastores dicen, no, la iglesia tiene que servirme a mí porque yo soy el pastor, porque lo que yo diga tiene que ser así. El líder dice, no, porque a mí me pusieron de presidente, yo soy el que sabe lo que va a hacer y Dios me dice que haga así y yo... Hermanos míos, en esta noche, esta palabra del Señor, gloria a Jesús, que traemos en esta tarde, en esta noche, es para que reflexionemos sobre la posición que tenemos, cómo estamos ejerciendo lo que Dios nos llamó a ejercer. Si estamos ya desviados del llamado del Señor, o si estamos enfocados en cuál fue el llamado. El llamado fue para servir, el llamado fue para tú darte por el otro, el llamado fue para que tú te sacrificaras por el otro, el llamado fue para que tú pusieras la otra mejilla, el llamado fue para que tú cargaras no 1 milla sino 2 millas, el llamado fue para que si te roban la túnica o te la piden, tú le des la capa también. El llamado fue para que cuando tú tengas la razón, no busques que te la den, sino que tú le des la razón al otro. El llamado fue para que cuando tú tengas que ver a sacrificar algo, prefieres sacrificarte tú antes que sacrificar al pueblo. El llamado fue que cuando tú tengas que juzgar a alguien, te juzgue tú mismo antes que juzgar al pueblo. El llamado fue que cuando tú tengas que ver un sacrificio grande, que hay que hacerlo,
No piense en el hermano fulano, la hermana fulana, sino que piensa, yo puedo hacerlo porque fui llamado para servir y no para ser servido. Que tú pienses que aunque seas el líder, aunque seas la cabeza, aunque sea la persona que está al frente, Dios te llamó para que tú seas ejemplo de ello, para que tú des el primer paso, para que tú seas el que camine en el frente, para que tú seas el primero en sacrificarte, para que tú seas el primero en decir vamos, para que tú seas el primero en decir yo aporto, para que tú seas el primero en decir vamos a hacer lo que yo voy con ustedes, y no decir vayan, gloria al Señor, y no decir hagan, sino decir vamos a hacer. Fuimos llamados para servir y no para ser servidos. Vamos a escuchar lo que dice Pedro en su primera carta, su capítulo 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Jesucristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dios nos hizo un llamado a nosotros para alimentar la grey, para avivar la grey, para animar la grey, no para que nosotros vivamos de ello, no para que nosotros sacrifiquemos a ellos para nosotros estar bien, no para que nosotros de lejos empecemos a mandar y a decir usted haga esto, aquel lo otro, haga usted esto, haga usted lo otro, y yo bien gracias. Yo desde el altar mirando todo cómo lo hacen. ¿Cuántos vinieron a tal cosa? ¿Cuántos fueron a visitar a fulano? ¿Cuántos aportaron? Pero ¿y yo qué? ¿Y tu llamado qué? ¿Para qué Dios te llamó? Dios te llamó para que sirvieras, no para que fueras servido. Amén. Sigue diciendo Pedro. Si no voluntariamente, dice, porque no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No le servimos al hombre, no le servimos al ojo. No estamos trabajando para el que nos ve. No estamos trabajando para el que está evaluando al hombre. Estamos trabajando para el dueño de la obra. Estamos trabajando para el que vino primero a dar ejemplo. Estamos trabajando para el que primero vino y se sacrificó. Estamos trabajando para el que primero vino y sirvió. Estamos trabajando para aquel que dijo, no me pongo yo, aleluya, sino que no te pongo a ti, sino que me voy a poner yo. Estamos trabajando para aquel que vino y dijo, yo me despojo de mi reino, yo me despojo de mi potestad, yo me despojo de mi gloria, yo me despojo de mi poderío y me voy a humillar. Y dice la Biblia en Colosenses que se humilló hasta lo sumo, oh gloria al nombre de Cristo, cargando tu pecado y cargando mi pecado. Se humilló hasta lo sumo, que cuando fue acusado fue escupido, de su boca no salió palabra, perdón. Dice que cuando fue azotado no salió murmullo, no salió queja, de su boca no salió ningún reclamo, bendito Dios. A ese Dios es que nosotros le estamos sirviendo, a ese Dios es que nosotros estamos rendidos. Por tanto, yo te digo en esta tarde, gloria al Señor, que reconozca que fuiste llamado para servir y no para ser servido. Que reconozca que ya es tiempo de que tú comiences a apacentar la grey del Señor. De que reconozca que es tiempo ya de que comiences a aportar para la obra. Que comiences a darte para la obra, que comiences a sacrificarte por la obra, comienza a sacrificarte por el hermano, comienzas a reflexionar y decir verdaderamente qué yo estaba haciendo, qué era lo que estaba, aleluya, pasando por mi mente, porque yo pensaba que yo era el jefe, que yo era el dueño. La obra es de Dios y Él la va a continuar contigo y sin ti. La obra es del Señor y sin mí Él va a continuar la obra, conmigo va a continuar la obra, pero la va a continuar cuando yo me someta a lo que Él me llamó. La va a continuar, gloria al Señor, cuando yo entienda, aleluya, lo que le quiso enseñar a estos discípulos, a Jacobo y a Juan, de que no era como en el mundo, de que no iba a suceder como en el mundo dentro de nosotros, sino que el mayor iba a servir al menor, y el que quería ser grande tenía que demostrarlo sirviendo a todos. El que quería ser reconocido tenía que demostrarlo sirviendo a aquellos que eran menores. El que quería ser grande y reconocido tenía que demostrar que era grande, pero humillándose y sirviendo a los demás. Es algo muy difícil, gloria al Señor, que para nosotros ser grandes tengamos que humillarnos, tengamos que reconocer que la gloria es de Dios, tengamos que callar en seco cuando alguien nos humille. En vez de buscar nuestra razón y defendernos, tenemos que reconocer que si le servimos a Dios,
Él va a defendernos, Él va a luchar por nosotros. Por tanto, en esta tarde te digo, recuerda que fuiste llamado para servir y no para ser servido. Por tanto, no busquemos las posiciones altas, no busquemos el estar siendo reconocido, no busquemos el estar siendo llamado a los primeros lugares, no busquemos, gloria al Señor, que el hermano, que la hermana, que el líder, que el pastor se sacrifique por nosotros, sino aprendamos nosotros a ser siervos fieles del Señor, sacrificándonos nosotros primero y entendiendo que tenemos un llamado a apacentar la grey de Dios. Lo primero que nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro cuando le hizo el llamado genuino fue que le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No le dijo: vende la lana, sácale la leche, cuando esté vieja mátala y vende la carne, sino le dijo: apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas, ten cuidado de mis ovejas. Es el llamado que el Señor nos hace a todos. Tengamos cuidado de la obra del Señor. Aportemos para la obra del Señor. Recordemos que el grande en el Señor es el que sirve, no el que es servido. El grande en el Señor no es el que es reconocido, sino aquel que trabaja pero nunca busca reconocimiento. Aquel que da sin esperar a cambio. El que es reconocido por nuestro Señor es aquel que se sacrifica por la obra de nuestro Señor, entendiendo cuál fue su llamado y cumpliendo así la voluntad de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque es fácil para nosotros cuando se nos da un cargo, una posición. Oh, gloria al Señor. Es muy fácil para nosotros empezar a mandar, porque cualquiera manda, cualquiera dirige, gloria al Señor. Pero no cualquiera, bendito sea el Señor, tiene cuidado de una obra. No cualquiera tiene cuidado de un ministerio. No cualquiera tiene cuidado de un grupo, sea pequeño, sea grande, que se le haya encomendado. Si tiene primero en su mente que Él es el grande y que tiene que ejercer autoridad, entonces se va a derrumbar todo, porque la obra en el Señor crece y se mantiene firme cuando nosotros entendemos que nuestro llamado fue para servir y no para ser servido. Vemos muchos casos en estos días que ya un líder, que ya el presidente, que ya el dirigente, el director, ya no puede ir y humillarse y cargar la silla y cargar la bocina e ir y limpiar e ir y hacer el mandado. Ya no, el mandado es para los pequeños, dicen ellos. Pero la Biblia dice, gloria al Señor, que el que sea grande entre vosotros o el que quiera ser grande entre vosotros, que primero sirva a los demás. Dios nos llamó para que sirvamos a los demás. No busquemos ser reconocidos. No busquemos, gloria al Señor, que nos den gracia, que nos den reconocimiento. No busquemos, hermanos y amigos, que nos reconozcan, aún sea en tu trabajo. Haz tu trabajo, sirve a los demás. Si es en tu escuela, sirve a los demás. Si es en tu casa, sirve a los demás. Si es en la iglesia, sirve a los demás. Y verás que el Señor se va a glorificar en tu vida. Y verás que Él te va a engrandecer, gloria al Señor. Cuando Él entienda que tu corazón ya está capacitado para entender que aún no importa la posición que se te ponga, tú fuiste llamado para servir y no se te van a subir los humos a la cabeza. Entonces ahí viene la honra de nuestro Dios para aquellos que le sirven, para aquellos que están en la obra porque le aman la obra, porque le duele la obra. Estas personas, que espero que tú y yo nos convirtamos en una de ellas, son las personas que nuestro Señor exalta, que nuestro Señor levanta, porque el que es humilde se preocupa por la obra, trabaja por la obra, se dedica por la obra. Así que, hermano, la exhortación en esta noche: no fuimos llamados para ser servidos, sino para servir. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que estas palabras sean de fortaleza para todo aquel que le escuche, Dios mío. Toca el corazón de aquellos, Señor, que están escuchando, Dios amado, que han escuchado esta palabra, que ella penetre en su corazón, Señor, y que nos humillemos para ser engrandecidos por tu reino, en el nombre de Jesús. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, te exhorto y te invito a que hagas una oración de fe conmigo, que te entregues al Señor, que reconozcas a Cristo como tu Salvador y tu perdonador, gloria al Señor. Si eres descarriado, puedes reconciliarte en este día repitiendo conmigo esta oración que dice así. Inclina tu cabeza y repite conmigo. Señor Jesús, en este día vengo ante ti. Reconozco todos mis pecados. Te reconozco como mi Salvador. Perdóname, límpiame de mi maldad y lávame de todos mis pecados. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame fuerza
para seguir adelante, seguir firme en tus caminos y nunca jamás apartarme de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Padre, gracias te doy por todo lo que pudieron repetir esta oración. Presento, Dios mío, la vida de cada uno de los hermanos ahora. Los amigos, Dios mío, bendícelos, tócale, Jehová. Ayúdanos a todo lo que tenemos, Dios mío, una posición, un cargo, a ejercerlo con humildad, con sencillez, a entender, Dios mío, lo que tú nos enseñaste, porque nos diste ejemplo en todo, de que tú viniste para servir y no para ser servido. Señor, ayúdanos a entender de que fuimos escogidos, que fuimos llamados para servir y no para ser servidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Amén. Estoy contento, hermano. Agradezco al Señor por esta oportunidad privilegiosa que nos brindó en esta tarde de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y agradecido, amén, porque Dios es maravilloso, porque Dios es bueno, porque podemos tener una sonrisa en nuestro rostro y decir, Señor, gracias porque nos salvaste, gracias porque nos guardaste, aleluya. Gloria al nombre del Señor por cada uno de ustedes. Amén. Y Dios bendiga de manera especial a todos los hermanos. Nidia Delgado, un abrazo fuertemente. Le damos gloria al Señor por cada uno de los hermanos que se conectan por primera vez con nosotros, nuestra hermana Nidia. Amén. Y le voy a seguir recordando, hermanos, la oración que tenemos, el grupo intercesor del Ministerio Hombres Llamados para Bendecir, de lunes a viernes a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Estamos de rodillas clamando por las almas, amén, declarando que el Señor va a hacer cosas grandes como la que está haciendo y aún mayores con las almas que escuchan esta palabra, que escuchan este mensaje. Por tanto, le invitamos a que oren por nosotros, oren por todos los hermanos que estamos en el comité de intercesión para clamar, amén, para que Dios nos fortalezca nuestras rodillas, nuestro ánimo, porque la carne, hermano, nunca quiere, aunque el Espíritu siempre está dispuesto. Le invito a que se unan con nosotros de lunes a viernes a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Estamos orando, amén, clamando y le damos gloria al Señor por cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Amén. Y hermanos, recordamos que sigan orando por las actividades que tenemos, amén, el evangelismo que tenemos en la calle, la predicación, gloria al Señor. Hermanos, estamos dispuestos a arrebatarle las almas al enemigo, amén, y contamos con su oración porque son las almas con las cuales nosotros tenemos y la palabra del Señor. Así que afiancémonos cada día más en la palabra del Señor, afiancémonos, amén, en su voluntad, afiancémonos, gloria al Señor, con estas palabras que nos fortalecen y nos restauran, amén, pero no dejemos de orar, porque la respuesta nuestra está a través de la oración. Amén. La fuerza nuestra viene a través de las oraciones. No dejen de orar, hermanos, por los hermanos en Venezuela, los hermanos en Cuba, en Colombia y en República Dominicana, que estamos clamando por las actividades que vamos a hacer en Santo Domingo, la campaña que tendremos en el mes de agosto en Santo Domingo. Sigan orando para que Dios siga glorificando su nombre. Amén. Y que Dios siga abriendo puertas para las ayudas que estamos enviando a los países de Latinoamérica que lo están necesitando grandemente. Seguimos orando, hermano, y seguimos firmes. Le agradezco a cada uno de ustedes que estuvieran con nosotros. Gloria al Señor. Sigan compartiendo los mensajes. Sigan suscribiéndose, hermano. Invitando a sus amigos y familiares que se suscriban al canal para que Dios siga con estas palabras bendiciendo, hermano. Con estas oraciones de rompimiento. Con estas oraciones de poder. El Señor siga obrando y rompiendo la cadena. Queremos, hermano, seguir viendo la obra de Dios manifestada. Amén. La misericordia de Dios obrando, salvando las vidas. Así que, hermano, fue un placer estar con ustedes. Agradezco a todos ustedes que hoy comenzamos un poquito tarde, pero gracias al Señor pudimos estar aquí, hermano, y seguimos batallando en el nombre del Señor. Seguimos dando la batalla, hermano, porque estos tiempos, predicaba hace unos domingos atrás, estos tiempos, gloria al Señor, son los tiempos que verdaderamente la Biblia dice, los cuales sufren violencia y solamente los valientes los arrebatan, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser valientes en estos tiempos para estar aquí hablando la palabra, amén, en contra del sistema, en contra de los tiempos, en contra de las predicciones. Estamos aquí diciendo que Cristo vive, que Cristo salva y que en Él hay libertad, amén. Así que Dios me le bendiga, hermano, Dios lo guarde. Un placer estar con ustedes, amén. Y otra vez bendigo a todos los hermanos, nuestro hermano Pedro Almonte, amén, nuestro pastor, gloria al Señor. Prontamente estaremos por allá, amén, en el nombre del Señor. Dios le bendiga a Sorangi, Yajaira, amén. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria al Señor. Y estoy agradecido del Señor porque Dios ha sido bueno. Él es misericordioso. Él es maravilloso. Y le damos toda gloria y toda honra a Él porque Dios ha sido bueno. Así, mi hermano, que Dios me le bendiga. Por mí sigo orando la noche entera. Pero cada uno de nosotros tiene cosas que hacer. Amén. Así que Dios me le bendiga y Dios lo guarde. ¡Ajá!